Yo no soy el único que cuando creciendo tal vez queríamos un cierto juguete o deseamos alguna bicicleta, deseábamos tal vez un caballo, no sé qué, pero sé que aquí en los Estados Unidos tenemos la tradición de que cuando viene la Navidad hacemos nuestra lista de lo que queremos como niños. Bueno, también los adultos también hacemos listas. Pero se las damos o se las ponemos en donde nuestros papás puedan mirarlas para que vean, oh, quiere esto o quiere lo otro. En México la tradición en tiempo de Navidad es que, bueno, ahorita ya se celebra igualmente como aquí en varias partes de México, pero cuando yo estaba en México se celebraba solamente el Día de los Reyes, que es cuando se cree que llegaron los reyes magos o los reyes sabios con el Señor Jesucristo. Y la tradición allá es de que la noche anterior se lleva su zapato en la casa de cierta persona y para esperar el día siguiente regalos. Lo que yo me acuerdo que recibía en esos días era galletas, gancitos, muchos dulces. Y ahora cuando vivimos en los Estados Unidos, cuando uno cumplía años o cuando uno cumple años de niño, siempre tiene algo que desea, algo. Ahora obvio que hay mucho de los juegos de video, PlayStation, Nintendo, Xbox. Pero yo recuerdo un año específicamente que acabamos de llegar aquí a los Estados Unidos, era nuestra primera Navidad aquí. Yo recuerdo que mis amigos me decían, para mí no era común todavía, decía yo quiero esto para Navidad, yo quiero lo otro para Navidad. Y yo me recuerdo que yo tenía cierto dinero guardado porque había, con mi hermano menor, juntábamos botes de soda vacíos y a través de eso guardábamos nuestro dinero. Me acuerdo que un día fuimos a un thrift store, una tienda de segunda, y en ese entonces me gustaba, y todavía me gustan los Transformers. Y he visto que en esta tienda había un Transformer de este tamaño y el precio de este era $1. A la carrera lo agarré, aunque este Transformer era de los malos, un Decepticon. Pero para mí, $1, aunque no duró mucho porque después se descompuso, se quebró, pero pues por $1, que es lo que esperábamos. Esta mañana vamos a conocer a una mujer que le pidió algo, un regalo, un obsequio al Señor y después se lo regresó. No porque estaba descompuesto este regalo, pero se lo regresó al Señor porque ella también le hizo una promesa. Le pidió al Señor a medio de oración y a la misma vez le prometió al Señor que se lo iba a regresar. Lean conmigo, o vamos con el Viejo Testamento en el Primera de Samuel. Primera de Samuel. En el primer versículo, Primera de Samuel, primer versículo del primer capítulo, dice, y leeremos todo el capítulo y vamos a tratar de cubrir parte del segundo capítulo también. Dice, en la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramataim. Su nombre era Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efraimita. Elcana tenía dos esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Año tras año, Elcana salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificio en Silo, donde Ofni y Fines, los dos hijos de Eli, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcana solía darle a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía, pero a Ana le daba una porción especial.
pues le amaba a pesar de que el Señor le había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor le había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcana, su esposo, decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Eli, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y en vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Eli él fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Eli pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar esta borrachera? Deja el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que le he venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mujer mala. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Eli, que Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. El día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Rama. Luego Elcana se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió. Pasado un año dio a luz a su hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: el Señor se lo pedí. Cuando Elcana salió con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, Ana no le acompañó. No iré hasta que el niño sea destetado, le explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y allí se quedará el resto de su vida. Bien, haz lo que te parezca mejor, respondió su esposo Elcana. Quédate hasta que lo destetes, con tal de que el Señor cumpla su palabra. Así pues, Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que él desteteó. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron al becerro y presentaron el niño Elí. Dijo Ana: mi señor, tan cierto como usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. En ese entonces, en este tiempo, se creía que era algo malo el no tener hijos. El tener hijos era un deseo que en ese entonces todas las mujeres casadas deseaban.
Y sabemos que la esposa, Penina, esposa del Cana, la provocaba a esta Ana. Penina, simplemente con que su esposo la mirara, ya estaba embarazada. Era tan fértil que tuvo tantos hijos. No dice cuántos hijos, pero tenía año tras año, la cucaba, le hacía burla. Y Ana simplemente quería un hijo varón. Obvio sabemos que el Cana no era un hombre perfecto, porque si el capítulo empezara con que el Cana, el hombre perfecto, ahí terminaría el capítulo. Y en ese entonces también era costumbre de tener más de una esposa. No que el Señor aprobaba de esto, pero era costumbre tener más de una esposa, que obvio vemos aquí que trae más de un problema relacionado con el tener más de una esposa. El nombre Elcana también quiere decir el Señor o Dios lo hace preparado, o prepara, o tiene preparado. El Señor preparó a este hombre imperfecto para que a través de su sangre, a través de Ana, pudiera venir después Samuel, que después vino también el rey David, Salomón, y sabemos después de que también vino nuestro Señor Jesucristo a través de esta línea. Así es que el Señor nos prepara. En Efesios 2:10 dice: Efesios 2:10 dice, pero ya lo iba a leer en inglés. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en prácticas. O sea que el Señor nos tiene nosotros preparados. Porque recuerden que también la Escritura dice que Él nos conoce antes de que nos forma en el vientre de nuestras madres. Así es que todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito. Él nos prepara y prepara el camino para nosotros. Expliqué la semana pasada que nosotros no tenemos opción. Tenemos la libertad de desobedecer, pero el Señor no nos da opciones, pero sí nos da la libertad de desobedecer. Así es que el Señor nos prepara, nos hace nuestro camino, y es de nosotros de obedecer o desobedecer. Obvio que el Señor no aprobaba de que tuviera más de una esposa. Ahora, en estos días, aunque no lo miramos muy seguido, pero todavía en ciertas partes de los Estados Unidos se mira esto. Hay un programa de cable que se llama Hermanas Esposas, donde son varias hermanas, creo que son 4 o 5 hermanas que están casadas con el mismo hombre. Y todas estas hermanas tienen hijos y todas viven bajo el mismo hogar. Una cosa que no entiendo por qué razón es de que cada una tiene una entrada a la casa y solamente puede usar esa puerta, esa entrada, y solamente pueden salir por esta misma puerta. La razón no la entiendo. Pero obvio que también este es un programa de televisión, así es que tienen que añadirle el drama, añadirle para que atraiga a la gente, se desacuerdan entre ellas mismas. Y sabemos que no es algo bíblico, es algo que el Señor no quiere. No, en ningún lado dice que tienes que tener más de una esposa. Al contrario, dice que tienes que tener solo una esposa. Y dice la palabra, también dice que año tras año ellos iban, dice en el 3er versículo, cada año el Cana salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificio en Silo, donde Ofni y Fines, los 2 hijos de Eli, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, el Cana solía darles a Penina
y a todos sus hijos e hijas las porciones que les correspondían. Pero a Ana le daba una porción especial. En otras versiones dice una porción doble, pues le amaba a pesar de que el Señor le había hecho estéril. En otra versión dice que le cerró el vientre. Y sabemos de que también ella, Penina, se burlaba de ella, porque año tras año Ana miraba que Penina estaba embarazada otra vez. Volvían al templo a adorar y otra vez estaba embarazada. Y en ese entonces el deseo que tiene, y no nomás en ese entonces, pero la mujer, de la manera que el Señor las creó, les pone dentro de ellas un instinto, un llamado. Las hizo especialmente para tener ese deseo de ser madres. Yo los miro con mis hijas pequeñas porque pueden agarrar cualquier juguetito, sea muñeca o muñeco o lo que sea, lo envuelven con una cobijita y hacen como si fuera un bebé, lo cuidan, le dan de comer, le cambian el pañal. Y eso desde pequeñas, eso es algo que el Señor les inculca en su corazón. Eso es algo que se les pone. Cuando el Señor nos creó a nosotros, hombres, nos hizo de la tierra, del polvo. Obvio que se detuvo para hacer su creación, pero para ellas las hizo de carne. Tomó todavía mucho más cuidado y las hizo de carne, yo creo, para que ellas tuvieran un corazón que sienta, no que nosotros los hombres no sentimos, pero para ellas sientan eso, algo especial. Y desde chiquitas el Señor les pone eso en su corazón. Así es que en ese entonces, en esta cultura, eso es algo que las mujeres deseaban al casarse, y obvio después de casarse deseaban tener hijos, de criar hijos. Y al mirar que ella, Ana, no tenía hijos, su rival, Penina, se burlaba. Mira, ya tengo 12 hijos y tú no tienes ni uno. Vamos al templo otra vez a orar y tú no vas a estar embarazada. En ningún lado de la Biblia dice, o hay una escritura que donde dice tienes que tener 20 hijos. Ningún versículo dice eso, pero nosotros ahora en ese tiempo miramos a los hijos como un estorbo. Muchos de nosotros lo planeamos alrededor de nuestras carreras. No tiene nada mal planear los hijos, pero si la razón que lo están planeando, es decir, me va a hacer un estorbo, no quiero ese estorbo, eso es algo que el Señor no quiere. También la palabra dice que los hijos son una bendición. Son una bendición. Versículo 4. Dice, cuando llegaba el día de ofrecer a su sacrificio, Elcana solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas porciones que se les correspondían, pero Ana le daba una porción especial, pues le amaba a pesar de lo que el Señor le había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que él se enojara, ya que el Señor no la había hecho estéril. Cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y no comer quería. Entonces Elcana, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Obvio que no. Es mejor. No eres mejor que 10 hijos. Porque ese deseo
no se compara con el amor de alguna otra persona. Ese deseo que la mujer quiere, y yo no puedo hablar de primero de ese deseo, pero al mirar que cuando mi esposa estaba embarazada, que miraba que ya casi era el tiempo de que nacieran las niñas y el niño, ya quería tenerlo en sus brazos para conocer a esta persona que por 9 meses tuvo en su vientre. Y nosotros como esposos que tenemos cabeza dura, a veces que muchas de las veces queremos llenarles el vacío a nuestras esposas con algo materialístico. Te compro este anillo, te compro estos zapatos, este carro, lo que sea, ropa. Y sin embargo, lo que muchas de las veces lo que nuestras esposas siempre buscan es simplemente la atención, el ser escuchadas. No que la escuchemos y que les demos una solución, simplemente quieren ser escuchadas. Tal vez ellas mismas ya tengan la solución y busquen que nosotros demos la aprobación de hacer lo que sea. O hay veces que entre semana vamos a trabajar y regresamos de casa y venimos tal vez cansados, agotados del cuerpo o mentalmente, y decimos: estoy cansado, déjame descansar. Pero en realidad, una vez que lleguemos a casa es cuando en realidad empieza el trabajo, porque es cuando hay que criar a estos hijos. Las madres que se quedan en casa tienen mucho más responsabilidad y es más agotado el trabajo que ellas tienen. Ahora mucho más también si son madres que trabajan. Y no tiene nada de malo que uno como esposo que trabaja y llegue a casa 1 o 2 días de la semana y diga: sabes que hoy sí en realidad estoy muy agotado, dame unos minutos y ya después te ayudo. Pero no toda la semana. O tal vez una semana sí, en realidad sea una semana muy agotada. Pero que la esposa tenga toda la tarea simplemente de crearlos durante todo el día y luego llega la tarde y esperemos, nosotros como hombres esperamos un banquete que nos esté esperando en casa. Hay que mirar qué es lo que mi esposa busca, qué es lo que mi esposa desea, qué es lo que tiene, qué es lo que quiere. Y obvio, el crear a los hijos. Porque podemos estar en casa, podemos estar presentes y se están peleando o no quieren hacer caso por cualquier razón. Y nosotros simplemente nomás estamos ahí. Mientras la esposa, la mamá, los está regañando, los está limpiando, los está bañando. No está bien. En este tiempo también que vivimos es muy común, tristemente, mirar que muchos niños son abortados. Planned Parenthood. Y dicen, bueno, es una opción que las mujeres tienen. Pero ¿qué opción tienen estos niños que no han nacido? Es mi decisión. ¿Qué tal la decisión de este niño o niña? Y obvio, otra vez vuelvo a lo mismo, que la esposa Penina provocaba tanto a esta Ana que no quería comer. Versículo 8 dice: entonces Elcana, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos?
ve que su esposa Penina se está burlando de ella, Ana, y todavía le voltea y pregunta, ¿por qué estás triste? ¿Qué no estás viendo lo que está haciendo tu otra esposa? Se está burlando porque no tiene hijo. Ella desea simplemente ser madre. Versículo 9. Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Eli, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Obvio que de tanto que se burlaba de ella, Penina se burlaba de Ana, obvio que iba a estar triste, obvio que iba a venir ante el Señor. Y hay una nota que vemos aquí, que nunca Ana se vengó de ella, nunca le contestó mal, simplemente se lo guardó. Pero llegó el momento en cuando dijo, aquí hasta aquí, ya no aguanto más. Y con quien se fue a desahogar fue con el Señor. Sus angustias, vino a orar ante el Señor. Versículo 10. Con gran angustia comenzó a orar al Señor y llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto o esta oración: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar a tu desdicha, mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Ella pidió en oración un hijo y a la misma vez le hizo una promesa al Señor: si me concedes un hijo, yo te lo devolveré. Y dice que nunca se le cortará el cabello. En el libro de Números, capítulo 6, versículo 11, versículo 1 al 8, habla de esta cierta costumbre donde el Señor le dio instrucciones a Moisés de que ciertas personas no deberían de cortarse el pelo, no deberían de afeitarse, no deberían su cuerpo tocar algún rastrillo, alguna navaja, por cierta razón, porque estas personas fueron apartadas para una tarea especial que el Señor tenía para estas personas. Y aquí es lo que dice, Ana está explicando esto: yo te haré esta promesa para que Él sea guardado para cierta tarea que es ante ti. No se afeitará, no se cortará el pelo, estará apartado para ti. Y el prometer, hacer una promesa así, es algo muy grande. No, por mi parte, no sé si yo podría hacer alguna promesa así. El de decir, ¿sabes qué? Mi hijo, mi único hijo, te lo voy a dar. Porque no simplemente lo dedicó y se lo quedó en casa. Después sabemos que fue, lo llevó al templo y vivió ahí por el resto de su vida. Versículo 12 dice: como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Eli se fijó en su boca, sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Eli pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar esta borrachera? Deja ya el vino. Después de ser insultada por la esposa de su esposo, Penina, aún donde ella cree que va a estar segura, el
templo, el mismo sacerdote viene y la insulta aún más. ¿Estás borracha? Ya deja tu borrachera. ¿Estás bebiendo? Guarda ese vino. Y aún así, recuerden que ella estuvo llorando sin ser consolada. Obvio que estaba llorando mucho, por largo tiempo, porque su oración dice que fue por largo tiempo. Aún así, ella no contesta de mal manera. Le contesta, versículo 15 dice: no, mi Señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Ella no le dio detalles de cuáles fueron sus oraciones. Y aquí hay algo que podemos aprender todos, siendo hombre o mujer, que cuando conocemos a alguien, inclusive aquí en la iglesia, si conoces a alguien por primera vez, no vayas y te desahogues con esta persona en detalle cuáles son tus problemas, porque no sabes si esta persona es salva o no, o si esta persona va a desparramar eso que tú tienes en ti. Obvio que si conoces a la persona y la confías, ¿por qué no? Para que ellos también oren por ti. Pero tiene que ser alguien de confianza. Ahora, dice que ella estaba orando en voz baja. Por eso es que Elí no la escuchaba y pensaba que estaba borracha. Hay muchas personas que dicen que no quieren orar en voz alta o audiblemente porque no quieren que el enemigo escuche sus oraciones y después ponga obstáculos. Pero en realidad, si el Señor quiere contestar esta oración, sea que la escuche el enemigo o no, el Señor la va a hacer que pase. Continuando el siguiente versículo 17 dice: vete en paz, respondió Elí, que Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Yo pienso que después de que Ana le contestó esto, él todavía tenía la duda. No, dice que sí está borracho. Ok, está bien, que el Señor te conteste. 18 dice: gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Obvio que no había comido, obvio que estaba angustiada, triste. Y después de que comió, después de que oró, fue y comió, porque ahora se desahogó con el Señor y esa oración se la dejó allí ante sus pies y ella sintió que el Señor le contestó. Por eso se fue y comió, se desahogó. Esa tristeza se le quitó, pero la angustia, eso algo pesado que ella tenía, fue lo dejó ante los pies del Señor. También conozco personas que me han dicho antes de que una vez de que yo ore por algo, que no lo pida otra vez, que no vuelva al Señor y se lo vuelva a pedir. Pero año tras año Ana venía y oraba otra vez, venía otro año y otra vez oraba. Y dicen estas personas de que si yo oro más de una vez por algo o por cierta cosa, es que en realidad no tengo fe de que el Señor me va a conceder esta oración. Al contrario, si yo estoy orando por algo, por fe, sigo pidiéndole al Señor para que me conteste. Si oro una vez, en realidad quiero decir que no tengo fe de que me vaya a contestar. Pero orar más de una vez no quiere decir que uno no tenga fe. Dice el versículo 19: al día siguiente madrugaron y después de orar al Señor volvieron a su casa en Rama.
Luego Elcana se unió a su esposa y el Señor se acordó de ella, no que en realidad se había olvidado de ella, pero él dijo, tú me hiciste una promesa. Ana concibió, pasado un año Dios dio luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí. Cuando Elcana salió con toda su familia para cumplir la promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, Ana no lo acompañó. No iré hasta que el niño sea destetado, le explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y allí de que se quedará el resto de su vida. En ese entonces era común de que darles pecho a los niños hasta la edad de 5 años, ahora más o menos 2, 3 años es común. Pero obvio que Ana sabía que este niño lo iba a tener que dejar. Yo creo que tal vez ella estaba dejándolo, quería cuidar, lo quería amamantar hasta el último minuto que lo iba a tener con ella. Dice, bien, haz lo que parezca mejor, respondió su esposo Elcana. Quédate hasta que lo destetes, con el tal de que el Señor cumpla su palabra. Así después Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo desteteó. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a su casa del Señor, en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina, un odre de vino. Luego sacrificaron al becerro y lo presentaron al niño a Elí. Dijo Ana, yo creo que Ana entró al templo diciendo, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas que me habías dicho que yo estaba borracha? Dice, mi Señor, tan cierto como usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo ha concedido. Ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor. Vengo a cumplir mi promesa. El Señor me concedió este regalo. Ahora vengo a entregárselo al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. Obvio que yo no puedo hablar de qué es lo que siente una madre cuando ven a hacer esta criatura. Qué es lo que se siente al darle el pecho, al cuidarlo. Las madres tienen un instinto que un hombre no tiene. Instintos de que el Señor les ha dado, el de ser protectoras, amarlas, de ser cariñosas, cuidadosas. Las mujeres también tienen una delicadez que un hombre no tiene. Ahora que yo tengo mi primer hijo, ya que está un poquito más grande, me pongo a jugar un poquito duro con él. Y a veces que mi esposa me dice, no seas tan duro con él. Pero en realidad simplemente estoy jugando con él. Yo veo que ella lo quiere proteger. Eso es un instinto nuevo que las mujeres, las mamás tienen, de cuidar de sus pequeñitos. Mama bear, protegerlos. Y Ana, hasta este momento, ha cumplido su promesa. Y está aquí, yo creo que en este tiempo, en este momento, cuando ella se acerca al sacerdote, le dice, aquí está mi hijo. Si fuera una película o estuvieran tocando violines, estuviera mirando las memorias, pasar diferentes fotos, eso es lo que tal vez estaba pasando por su mente. Sabiendo que no más lo va a tener.
Ahora, continuando en el segundo capítulo, primer versículo, dice: Ana elevó esta oración: mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder, puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez, no profieren palabras soberbias. El Señor es uno, Dios que todo lo sabe, y Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. Ahora tengan nota de esto aquí. Dice: la estéril, hablando de ella misma, ha dado a luz a 7 veces. Quiere decir que después de Samuel tuvo 5 hijos más. Luego dice: pero la que tenía muchos hijos languidece. Esta palabra languidece, la que tenía muchos hijos, que era la esposa Penina, quiere decir que después de mirar que ella fue bendecida, Ana fue bendecida, ella se amargó, le tuvo un coraje y una envidia al saber que ahora ella era la que estaba bendecida. Y aún Ana no lo trató mal, simplemente siguió orando al Señor, lo siguió adorando. Como madres, porque yo he visto por mi esposa, y tal vez ustedes tienen o tenían sueños, deseos, alguna carrera, de ser alguien. No es que el Señor se haya olvidado de ustedes, pero el Señor, como dice la palabra, nos prepara para sus buenas obras. Y como madres, como esposas, en este tiempo donde están, en este hogar, en esta familia, el Señor las ha preparado a ustedes para esta tarea, para este tiempo. Nos ha traído, les ha traído estos ciertos hijos o hijas, porque solamente ustedes pueden criar estas hijas, estos hijos. Vamos a cerrar con un video y una canción especial. Mi sueño antes de tener a mis hijos siempre fue como viajar por todo el mundo. Y yo soñaba con, tal vez en este momento, estar representando a Costa Rica en Olimpiadas y demás. Yo soñaba con ser contadora, tener mi propio salón de belleza. Con estudiar. Pero nunca me pusieron poner a estudiar porque no había dinero. Yo era bailarina de comparsa. Creo que seguro hubiera seguido haciendo lo mismo. A mí me hubiera gustado ser dentista, una profesión así. Bueno, tal vez en algún momento me planteé el objetivo de irme a Brasil y sacar una maestría. Muchas personas a mi edad pues van de tiempo completo a la universidad, muchas personas a mi edad van de fiesta, muchas personas yo a mi edad me preocupo por trabajar y superarme para que mi hijo tenga un futuro mejor. Yo no cambiaría a mi hija por ninguno de mis sueños. Mi hija es única y amo a mi hija. Si yo tuviera que regresarme y decidir ser la grandiosa atleta que va a conocer muchos países y ser mamá, me quedo con ser mamá. No, jamás cambiaría ningún sueño por mi hijo. Mi hijo es mi sueño más grande. No, nunca me voy a arrepentir de haber tenido mis hijos. Esto es lo que yo quise y ellos son mi bendición y por
por eso yo hago todo lo que hago ahorita. El amor de una mamá yo creo que no es comparado por nada en el mundo. Tanto que si tuviera que desaparecer para que él estuviera, yo lo haría. Mi ilusión todos los días es volver a la casa, que él esté y verlo, aunque sea un ratito. Creo que mi vida sin ellos no podría ser como es ahora, como esa vida especial, esa vida con luz. Que él llena todos los espacios, siempre. Mamás, no hay palabras que puedan describir el agradecimiento que nosotros tenemos, aunque tal vez no decimos, lo tenemos dentro de nosotros. Como esposos también no lo decimos tan seguido como debemos de decirlos. Si pueden las mamás ponerse de pies, vamos a orar por ellas. Señor, estas mujeres que tú has creado, Señor, han sido y son especiales, Señor. Tú las preparaste, tú las creaste con tan delicadeza, Señor. Únicas, le has dado ciertas tareas, Señor, que tal vez no han sido sus pensamientos, sus deseos, sus cosas que ellas querían, ¿no? Pero las has bendecido y a través de ellas también han bendecido a otras personas, Señor. Te pido que las sigas bendiciendo, Señor, como madres, como esposas, como la mujer que temen al Señor y sean sujetas bajo de tu misericordia, Señor. Son mujeres que la vida las ha tratado mal. Como hijos nosotros las hemos tratado mal, Señor, pero tú les has dado un corazón lleno, abundante de amor, así como tu corazón está lleno en abundancia de amor. Ellas dan vida, Señor. Te representan a ti así por igual como cuando tú nos das vida, Señor. Son algo especial. Palabras no se pueden describir cómo son ellas, Señor. Bendícelas. Llénalas de sabiduría. Llénalas de alegría, Señor. Dales fuerza para continuar en este mundo que está lleno de tristeza, está lleno de derrotas, Señor. Bendice a cada una de ellas, Señor. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor, te pedimos todo esto